Hola, soy Ilver Reyes. En este caso voy a explicar los arreglos unidimensional y bidimensional. Para empezar con su definición, los arreglos son los equivalentes en programación de las matrices y vectores de las matemáticas. Como vemos en pantalla, hay ejemplos de matrices, ya sea 2x2, 2x3, 4x2, 2x4 y una matriz 3x3. A continuación veremos los tipos. En este caso está el unidimensional, que es el primer ejemplo. El primer ejemplo se muestra un arreglo unidimensional 1x3, en el cual está solamente conformado por una columna y 3 filas. El bidimensional es un arreglo que es conformado por columnas y filas. Como vemos ahí la estructura, las columnas es la parte vertical y las filas la parte horizontal. Así que se forma una matriz también llamada. Y por último, el multidimensional, que está conformado por páginas, columnas y filas. La estructura de un arreglo debe ser la siguiente. Primero, se escribe la variable, puede ser cualquier variable de almacenamiento de datos permitida por Java, ya sea int, string, float, etc. A continuación escribimos el nombre que queramos para nuestro arreglo. Este puede ser cualquiera que queramos y es donde se almacenarán los datos a nuestro vector o matriz, dependiendo que vayamos a utilizar. Igualamos colocando new y de nuevo el tipo de variable utilizada. A continuación cerramos entre corchetes. Ojo aquí, ya que depende de cuántos corchetes coloquemos va a ser el tamaño de nuestro arreglo. Si colocamos solo uno sería unidimensional, si colocamos dos sería bidimensional y en este caso de colocar 3 o más se le consideraría como multidimensional. A este o estos corchetes, dependiendo de cuántos se hayan colocado, les podemos asignar un tamaño predefinido o asignar valores que ingrese el usuario por teclado. Veremos el ejemplo que está en la parte inferior. Este ejemplo nos muestra la estructura ya con los datos introducidos. El tipo de variable puse un tipo entero con dos corchetes, ya que el arreglo sería bidimensional. El nombre es un nombre matriz, un nombre genérico solamente para dar idea de qué se está trabajando. Igualamos con new y otra vez el tipo entero. Y aquí los corchetes. Los corchetes están conformados, primero van las filas, después van las columnas. En este caso se le puede asignar el número que queramos de filas y de columnas o lo podemos solicitar por teclado. Y para terminar con la estructura, también podemos usar de forma alternativa esta declaración. A continuación, estos son algunos ejemplos de los arreglos con la estructura completa. Con distintos tipos de variables, como ven en pantalla, byte, short, int, long, y en todos se ocupa el mismo tipo. Como mencionaba ya, aquí se le asigna el tipo de número que quieren para sus filas y para sus columnas, en este caso sería un tipo 4x3, igual con todas las demás, y se les va colocando primero su tipo de variable, el nombre, y se iguala con el tipo de variable repetido. Aquí hay tipos de tamaño, que en este caso sería multidimensionales, y unidimensional y bidimensional. A partir de que sea la columna más de 3 dimensiones se le considera multidimensional. Ahora, un ejemplo de declaración, la matriz con el tamaño ya definido. En este tipo se menciona que la matriz sería 3x2. Podemos solicitar que el tamaño lo escriba el usuario. En esta parte se ve cómo se coloca filas y en este caso columnas. Se solicita el número de tamaño que quiera para sus filas y para sus columnas y se lo asignamos a la matriz. Como ya habíamos mencionado, filas es primero y columnas es segundo. Ya que vimos su estructura, ahora vamos a ponerlo en práctica. En este caso logramos ver un código donde está conformado un arreglo unidimensional, ya que su valor de la variable sería filas para asignarle el tamaño de las filas que queramos. Se lo podríamos asignar nosotros si quisiéramos, pero en este caso se pide por teclado. Solicitamos el tamaño a trabajar de nuestra matriz y después de que nos den el tamaño de las filas, se lo asignaremos a matriz para que se vayan colocando el número de datos que se van a ingresar. Lo corremos para ver. En este caso sería una matriz 1x3, así que nos pedirá 3 datos. Sería 1 que ingresamos un número, 2 y 3. 1, 2 y 3 como se muestra en esta parte. También cabe mencionar que el valor siempre comienza a contar desde 0. En este caso se mostró 1, pero lo coloqué ya que las personas no están acostumbradas a empezar a contar desde 1.
la matriz empezaría desde 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2 y eso sería el total de 3, pero se le aumenta un 1 para que en este caso sea más cómodo para los observadores y puedan anotar sus datos sin ninguna dificultad. Ahora se mostrará una matriz, lo cual sería conformado por filas y columnas. En este caso hacemos el mismo procedimiento, excepto que en este solicitamos filas y solicitamos columnas. Vemos la estructura que debe de tener nuestro arreglo. Anotamos las filas y anotamos las columnas. Va a ser el mismo problema que el anterior, ya que al momento de correrlo sería ingrese la cantidad de filas a usar y ingrese la cantidad de columnas a usar. Igual sería un arreglo 3×3. Igual le sumamos un 1 al contador para que nos lo muestre a partir de 1. Así que ingresamos los datos y la matriz mostrada es 3×3 con todos los datos introducidos. Ahora explicaré el resto del código, ya que en la parte del unidimensional no lo mencioné, pero es de igual forma que el bidimensional, solamente que trabajamos con una parte de columnas. En este caso mostramos las filas utilizando un ciclo for. Para esto anotamos el contador que sea i igual a 0. Y esto sería i y menor que matriz. El punto length lo colocamos para seleccionar el número introducido de los datos. Aquí, como no sabemos qué número se le va a ingresar a filas, se le coloca un tipo length, ya que no podemos adivinar qué número va a ingresar el usuario. Podríamos poner un 8 y podría ser erróneo, así que el punto length nos ayuda. Y las columnas se usa de segundo for. Este segundo for nos va a proyectar las columnas. Sería con la misma estructura, excepto que en esta parte sería una j, ya que la variable i ya está siendo utilizada en esta parte. Y ahora pondríamos que la matriz sea del mismo tamaño que i. En este caso, ¿cuál es i? Sería la parte de aquí arriba, así que nos va a contar lo mismo. Podríamos poner un 0, que sería prácticamente igual, pero colocamos una i para, no sé, ser más cómodo o como te adaptes mejor. De ahí colocamos el punto length para que sea del mismo tamaño, como ya lo mencionamos, y aquí vamos a ingresar los datos en la posición correcta. A esto se refiere que vamos a ingresar los datos en la parte que i y j sean pertenecientes. Como ya habíamos mencionado, i se muestra a partir desde 0, contando más 1 sería para que la proyección nos muestre un 1 en vez de 0, y con cada ciclo va aumentando de 1 en 1. A continuación podemos ver que para mostrar los datos tenemos que hacer un system.out.print. Puede ser un JOptionPaint, show input dialog también, no, show message dialog. Puede ser un JOption también, un JOption.show message dialog, que nos mostraría en una ventana, pero para que fuera más cómodo al momento de proyectarlo, lo proyecto con un print in. La matriz introducida esto es simplemente un texto que nos va a mostrar dónde está la matriz. Esto nos va a mostrar los tipos de filas. Como ya habíamos mencionado, siempre el primer for va a trabajar con las filas y el segundo for va a trabajar con las columnas. Aquí vamos simplemente a imprimir los datos. En este caso sería la matriz, system.out.print, para que la matriz aparezca en la parte de abajo, y mostraríamos cada matriz en cada lugar i y en cada lugar j. Lo dejamos dentro de los ciclos for para que nos vaya proyectando número por número y sin errores. Al final de que proyecte el total de una columna, haría un reset, por decirlo así, y para eso está el salto de línea. A partir de aquí vuelve a empezar y nos mostraría la matriz 4×4, ya que si no colocáramos esto se vería de una forma media extraña, se vería todo junto, vaya, por decirlo de una forma. Como podemos ver, en la unidimensional es exactamente igual, solamente que no se trabaja con la firma de la columna. Mostramos los datos en esta parte, igual la matriz introducida pero solamente trabajamos con el for. También al momento de solicitar los datos solamente trabajamos con el primer for, mencionado para las filas. Ingresamos el dato, que solamente sería para las filas, y también solamente mostramos el dato de las filas.
Ya una vez mencionado esto, podemos pasar aquí a un tipo donde ya se coloca de antemano los datos que queremos. También, como se dan cuenta, en la parte de filas y en la parte de columnas colocamos los números ya introducidos, ya que ya sabemos qué números son. Pero como les había mencionado antes, en este caso puedes usar el punto length para que de igual manera dé el mismo tamaño, sin necesidad de estar adivinando o intentando atinar. Aunque pues como los datos ya lo sabíamos, igual podríamos correrlo de igual forma. Lo corremos para una mejor explicación. Ingresa el valor de 00. En este caso, como pueden ver, 00 se debe a que en esta parte del contador no tiene el más 1. Así que colocamos el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5, el valor 6. Y nos va a proyectar nuestra matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una matriz 2×3 como es mencionada anteriormente. Ahora vamos con un ejemplo algo más complejo, ya que en este ejemplo se va a solicitar una matriz 4×4 donde nos va a pedir varios incisos. Como se mostrará en pantalla, tenemos que cumplir con todos los incisos. Así que comenzamos ingresando la matriz. Esta matriz sería 4×4, ya que es lo que nos solicita. De ahí colocamos las variables que creamos necesarias. En este caso yo coloqué una suma de diagonal, un contador positivo y un contador negativo. Colocamos otra matriz. En este caso sería la diagonal principal. Sería para lograr obtener la matriz sin la diagonal principal. Esto nos servirá más adelante, pero de antemano lo colocamos, ya que son cosas que creemos que vamos a necesitar o se verán por el camino. De ahí, como ven, tiene mensajes que fui colocando para ir siguiendo con mayor comodidad del código. En caso de un dato mal escrito, saltará un mensaje de error. Para eso colocamos el try, para que coloquemos un dato mal. Si llegamos a colocar un dato erróneo, nos saltaría un mensaje de error que conecta hasta la parte de acá abajo, terminando aquí. Nos saltaría un mensaje de que error, el dato no es válido. Pero eso sería para otra parte. Después empezamos como tal a ingresar los datos. Ingreso de datos para la matriz 4×4. Trabajamos con el for int, manejando el matriz.length, aunque podríamos colocar un 4 y en esta parte también un 4, ya que sabemos el tamaño de la matriz. Pero es un poco más cómodo, al menos para mí, trabajar el punto length, ya que si en algún momento se llega a modificar el código, no tengo que cambiar nada, solamente se modifica solo. Asignamos el número de los datos, que es ingresa la cantidad para la posición, y como ya habíamos mencionado, i más 1, j más 1, para empezar con un contador a partir de 1. Se muestra la matriz original 4×4, esto hace representación al inciso A. Presentamos la matriz 4×4. Esta matriz 4×4 nos va a mostrar todos los valores introducidos con anterioridad. Se ocupa el for int i para mostrar las filas y el int j para mostrar las columnas. Aquí, como ven, se está mostrando la fila i y la fila j dependiendo con cada ciclo que haga y cada posición que pertenezca. Se contempla la suma de la matriz. Hacemos otro ciclo for donde pertenezcan las filas de la columna. En este caso simplemente hacemos suma, una asignación donde con cada ciclo se le sume a suma el número de matrices, que como es 4×4 sería un total de 16. Así que 16 veces se va a sumar cada dato ingresado, y serían 16 datos ingresados, así que esos 16 datos ingresados se van a ir sumando. Ahora se obtiene el tamaño de los arreglos de los números positivos y negativos. Con esto vamos a obtener una variable que se pueda colocar a nuestro tipo de arreglo, que nos va a contar los números positivos. Este solamente va a ser el tamaño de la variable, ya que si son, digamos, 8 números positivos y 8 números negativos, nos va a tomar en cuenta a partir de cuántos números tengamos positivos y cuántos números tengamos negativos. En este caso nos apoyamos de un if. El if
Si la matriz es de i y j es mayor que 0, se le va a agregar a contador positivo. En caso de que no sea mayor a 0, va a ser un número negativo, así que se le asignaría a contador negativo. En esto lo puede modificar para que sea igual a 0, para que no cuente el 0, para que no se vayan números vacíos. Pero pues de esta forma yo lo trabajé para tener los 16 números introducidos. Y el arreglo donde ya me considere su tamaño a trabajar. Este es un arreglo donde nos va a contar el número de positivos y el número de negativos. El contador de positivos se le asigna a número de positivos y el contador de negativos se le asigna a números negativos. Con esto vamos a obtener los números positivos y los números negativos que se asignarán a su respectiva variable. Así que ya que tenemos los números, el contador total de cada uno, ahora se crea un entero llamado posición de positivos. Esta posición de positivos es igual a 0, también la posición de negativos. Hacemos el mismo ciclo for que prácticamente sería el arreglo de la matriz. Al momento de hacer el arreglo de la matriz hacemos de nuevo un if, pero aquí se van a obtener los números positivos y números negativos. No se va a obtener el tamaño, sino se van a guardar todos los datos introducidos que sean positivos y todos los datos introducidos que sean negativos en una variable diferente. La posición de positivos la utilizamos para que se vaya guardando en un lugar diferente cada vez que se asigne un número ya sea positivo. Imaginemos que la matriz se le asigna 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición de positivos va a ir aumentando por 1 con cada ciclo, así que el 1 se le va a asignar en la posición 1, el 2 se va a asignar en la posición 2, ya que el ciclo va aumentando de 1 en 1. Y de igual manera para la posición de negativos. Al obtener esto ya tendremos para responder el inciso C y D. Después de esto obtenemos la matriz sin la diagonal principal. Como ya había mencionado, se iba a utilizar un arreglo que contemplara la parte de la matriz en la diagonal principal, pero para esto debemos de colocar de nuevo un ciclo for donde nos muestre la matriz completa. Al hacer del recorrido de ese ciclo for debemos de colocar un if. Este if nos permite eliminar los datos de la diagonal principal aquí, ya que todo número que sea i diferente de j, por ejemplo, digamos que el número esté repetido, que sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, se van a ir eliminando y no se van a considerar. Así que quedarían los números de la matriz principal vacíos y podríamos hacer la suma de todos los demás números sin necesidad de sumar esos. Después se arma una matriz sin diagonal principal para sumar sus datos y en este caso no nos dé la suma sin contar esta. Aquí es donde se hace la matriz. La matriz se cuenta a partir de la diagonal principal. La diagonal principal va a obtener los mismos números prácticamente que la matriz porque van a ser 16. Solamente que los valores de la matriz de la diagonal principal van a estar vacíos. Como podemos observar en este caso, puedo mostrar la diagonal principal, pero la dejo oculta ya que no es relevante para nuestras respuestas. Al momento de terminar de obtener todos los datos, proyectamos los resultados, proyectamos las respuestas. Primero dejamos un hueco vacío para que no se nos junte todo. El sistema de outprint para imprimirlo a partir de la pantalla. De ahí colocamos el inciso B, la suma de todos los elementos de la matriz. La suma de todos los elementos se fue considerando en la parte superior que ya habíamos mencionado. Un momento mientras selecciono suma, ya que así nos va a enfocar la parte exacta donde está. Aquí suma se va aumentando cada que matriz vaya haciéndose. Así que matriz tiene un número, se le asigna suma. Si matriz obtiene otro número, obtendríamos el número original de suma, que sería el número anterior asignado, y se le sumaría al nuevo número, y así con cada ciclo. Así que obtenemos suma. De ahí imprimimos los datos de positivos introducidos en la matriz. Esto es todo el ciclo donde se va a imprimir los datos de la matriz de solamente positivos. Se ocuparía un vector en este caso, ya que no es necesario tener
un arreglo bidimensional para solamente almacenar datos únicos, así que con este arreglo de un vector se coloca solamente y de ahí a partir de eso manejamos el contador igual de esa manera, ya que no necesitamos el de columnas, solamente el de filas. Imprimimos con el system.out.print. En este caso imprimimos el número de positivos con su respectivo lugar correspondiente. Con cada ciclo va a ir aumentando en 1, así que nos va a ir mostrando cada columna. Imprimimos los números negativos. En este caso es exactamente igual que el anterior de números positivos. Solamente lo que cambia son los valores, los datos introducidos, ya que aquí es números positivos, en este caso es números negativos. Y así proyectamos los mismos. Al final, la suma de los elementos de la diagonal principal la suma de la diagonal es esta. Y se da después de hacer el ciclo donde nos muestra la diagonal. Nos muestra la matriz sin contar los valores de la diagonal. Como ya había mencionado, esto solamente va a servir si el ciclo da un error. Así que bueno, si se le asigna un número diferente al que se debe de introducir al ciclo. En este caso podemos mostrar el error de primera mano para que vean que se le introduciría si se le introduce un dato erróneo. Ahora, recorremos la matriz. La matriz es 4×4, así que nos va a pedir los valores asignados correspondientes. Como ven, todos los resultados se imprimieron aquí. La matriz de esta forma nos muestra todos los unos de la parte de la fila y la columna, la segunda de solamente los 2, los 3 y los 4 como ya fueron introducidos. Aquí como solamente se pide, como solamente se introdujeron números positivos, en total son 16 números positivos y nos va mostrando cada número en su lugar correspondiente. Vamos a introducir en este caso números negativos para que vean cómo se coloca, pero sin antes mencionar que el inciso E, la suma de todos los elementos sin contar la diagonal principal. En este caso sería 1, 2, 3 y 4. 4 y 1 son 5 y 2 y 3 son 5, así que en total son 10 y si se le resta 10 a 40 queda 30. No siempre lo puede solamente restar, ya que a veces puede dar un número negativo, un número positivo, así que de esta manera yo me evito tener ese tipo de problemas eliminando la diagonal principal. Ahora vamos a recorrerlo de nuevo, pero al momento de recorrerlo vamos a introducir números negativos. Como pueden observar, se colocan los números negativos y los números positivos. Aquí nos dice que en total son 7 números positivos y acá en total son 9 números negativos. Nos va a proyectar cada uno de los números negativos introducidos y cada uno de los números positivos introducidos. Y aquí nos va a hacer la suma sin contar los de la diagonal principal, que sería 4, 3, menos 2 y menos 1. Y aquí es la suma total contando el total de la matriz, que serían los 16 números introducidos. Podemos ver, como ya había mencionado con anterioridad, se puede proyectar la matriz para que logren visualizar qué números corresponden a qué parte, dependiendo de la matriz principal. Y también podemos observarla de los números negativos y los números positivos. En este caso, como ven, los números positivos están en la parte superior, los números negativos están en la parte inferior. La matriz, considerando solo los números positivos, como ven, solamente los números positivos son los superiores. Y en esta parte solamente los números negativos son los inferiores. Así que eso es lo que nos muestra. Y la matriz en la diagonal principal nos muestra todos los números introducidos excepto la diagonal principal, como ya lo había mencionado. Esto es solamente para que vean en total cómo queda cómo queda por detrás, vaya, por el fondo, lo que no se ve al momento de hacer el código, pero solamente es para una mejor comprensión.
Con esto terminaría la parte de arreglos unidimensionales y bidimensionales, así que pasaríamos con la parte de métodos. Los métodos son subrutinas que manipulan los datos definidos por la clase y en muchos casos brindan acceso a esos. La estructura de un método, esta estructura como ven está definida de una forma un poco más diferente, aunque tiene datos en esta estructura que son opcionales, por decirlo de esa forma. Ahora pasamos con alguno de los métodos más comunes. Alguno de los métodos más comunes es el mat.pow. De ahí seguiría el mat.sqrt. No lo menciono porque no quiero decirlo mal. Y son algunos de los métodos más utilizados junto al system.out.print. En este caso vemos que el método mat.pow se usa de esta forma. Se tiene que llamar al método, se tiene que solicitar para que aparezca. De este modo, este es un llamado, que es el llamado del método mat.pow. Así que ahora continuamos con la siguiente para seguir viendo más sobre el mat.pow. Cuando se llama a un método, la ejecución del programa pasa al método y cuando este acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo la llamada. Como vemos aquí, el mat.pow recibe una llamada en esta parte. Calcula el d elevado a dl, devuelve el resultado. En esta parte solamente lo calcula y nos devolverá el resultado total. Este es un ejemplo de método utilizando mat.pow. Es un poco confuso, pero lo veremos mejor utilizando un ejemplo en un código. Prácticamente los métodos sería un almacenamiento de datos donde puedes solicitarlos de forma secundaria y no interrumpen en tu código, por decirlo de esa forma. Ahora voy a explicar un ejemplo con un código. Este ejemplo con código voy a necesitar rayar un poco la hoja, ya que vamos a ver el tipo de valor devuelto y el nombre. En este caso es esta parte de aquí. Una disculpa, el color está en amarillo. En este caso el tipo de valor es int y el nombre del método es sumar. Ahora, los parámetros del método reciben dos variables de tipo A y tipo B que son de tipo entero. De igual forma, aquí está A, aquí está B. Ahora el valor devuelto sería C. El valor devuelto total sería C, que se le asignaría a resultado. Y también vemos que el resultado sumar es la llamada del método. Al momento de hacer la llamada del método se va a asignar una suma entre número 1 y número 2. Número 1 y número 2 va a pertenecer a A. A va a ser número 1 y B va a ser número 2. En este caso, al momento de hacer la llamada, se hace que se lleve a cabo la suma o utilizando el número 1, que en este caso reemplaza A, y número 2 reemplaza B. Así que si asignáramos un número 3, digámoslo así, y un número 3 al número 2, sería la suma de estos y la suma total, o sea, el resultado, se le agregaría a C. Ahora un ejemplo de esto sería correrlo y para que vean un poco mejor el manejo del método, el método sumar. El método sumar da total de 6. Así que solamente es una simple suma en este caso, ya que los métodos se pueden utilizar de diferentes maneras y puedes hacer muchas cosas o puedes ahorrarte bastante tiempo al momento de hacer unas, no sé, con un poco de imaginación, digamos que alguna fórmula matemática un poco más compleja donde necesitas hacer varias cosas y simplemente ocupas el método y te ahorras todo ese tiempo. Algo curioso de los métodos es que los puedes colocar en la parte superior del código, ya que no están agregados al código principal. Lo único malo de hacer esto es que puedes tener un desorden de tus métodos, así que es mejor llevar un orden y colocarlos o en la parte superior o solo en la parte inferior. Y en la parte que los coloques de igual forma los puedes contraer, ya que un método no se modifica normalmente, así que simplemente cuando lo estructuras lo llamas y se utiliza.
Así que de mi parte sería todo. Soy Ilber Reyes, muchas gracias por escucharme y que tengan buen día.